Muy buenas a todos, amigos de YouTube. ¿Alguna vez habéis ido al cine con un amigo a ver una película de ciencia ficción o de fantasía que os ha encantado, os ha flipado? Salís de ella con muchísimas ganas de comentarla con vuestro amigo y él os responde algo así como: pues la película ha estado regular. El monstruo era patetiquísimo, biológicamente era imposible. El ámbito científico en el que se encontraba era totalmente fantasioso. No quiero ni hablar de esa película, desde luego vaya falsa. ¿Sabes a lo que me refiero, no? Pues esa amiga soy yo. Destripando mitos no es una sección donde vayamos a hacer buenas críticas de personajes de fantasía o de ciencia ficción. Es una sección donde los vamos a destripar. Me vais a permitir que en el primer capítulo me haga un homenaje a mí misma y hable del que posiblemente sea el monstruo que más me gusta de todos los tiempos. Cuchillo cebollero, ¿a quién piensas que vamos a destripar hoy? Pues no lo sé, Biblio. ¿A quién vamos a destripar? Pues no te preocupes, que yo te lo digo. Hoy destripamos al monstruo de Frankenstein. Pero ¡hey! No os emocionéis, que esto no va de hacer una ovación al monstruo. Esto va de destriparlo. El monstruo de Frankenstein es conocido coloquialmente también como Frankenstein, aunque en realidad es un monstruo sin nombre. Frankenstein es el apellido de su creador, Victor Frankenstein. Ese monstruo nació en la novela Frankenstein o el moderno Prometeo, la cual es considerada la primera historia de ciencia ficción y una excelente novela de terror. Su autora fue Mary Shelley. Esta mujer dio rienda suelta a su fantasía tras el reto que Lord Byron, gran amigo de ella y de su marido, propuso. Lord Byron retó a Mary Shelley y a su médico, Polidori, a escribir un relato de terror. Lo que Shelley escribió para aquella propuesta fue el cuarto capítulo del libro, la parte en la que Victor Frankenstein da vida a su criatura. Posteriormente, en 1831, Shelley escribiría su novela completa. La idea para esta historia la obtuvo de las conversaciones que su marido y Polidori tenían acerca de las investigaciones de Luigi Galvani sobre el poder de la electricidad para revivir cuerpos inertes. Galvani fue el descubridor de la naturaleza eléctrica del impulso nervioso. Fue mientras disecaba una pata de rana que su bisturí tocó accidentalmente el gancho del que colgaba dicha pata, el cual era de bronce. En ese momento se produjo una pequeña descarga eléctrica que tuvo como consecuencia una contracción de la pata de la rana. A partir de entonces, él y otros colegas comenzaron a hacer diversos experimentos donde se lo pasaban como niños, aplicando electricidad a cadáveres y observando los espasmos que ello causaba. Talmente parecía que volvían de nuevo a la vida, y comenzaron a hacerse diversos experimentos que trataban por estos medios de revivir a los muertos. Sin éxito. Pero la idea estaba allí, y a Mary Shelley le fascinó. La historia que escribió es la siguiente. El doctor Victor Frankenstein es un hombre harto e inteligente, pero obsesionado insanamente con la idea de crear vida a partir de la muerte. Partiendo de diversos cadáveres, Frankenstein obtiene distintas piezas que une como si de un puzzle se tratara para dar vida a una criatura. No se menciona en ningún momento cómo lleva a cabo este proceso porque el doctor procura guardarse en secreto estos detalles, con la intención de que nadie más repita su abominación, pero sí se sabe que le fascinaban las tormentas eléctricas y el poder de la electricidad, y que Mary Shelley se inspiró en las investigaciones de Galvani para crear su obra, por lo que lo más probable es que Frankenstein se aprovechase de esa tormentosa noche. Sin embargo, parece que el resultado no le convence. Su criatura tenía un aspecto horrible, aterrador, por lo que decide abandonarlo a su suerte y huye del laboratorio. El monstruo, casi sin comprender su propia existencia, trata de entablar contacto con los humanos, pero ve que es imposible, ya que su aspecto provoca reacciones de rechazo, lo que le hace sentirse muy solo. Es por este motivo que el monstruo decide asesinar al hermano pequeño de su creador como venganza. Más tarde, creador y criatura se ven las caras por segunda vez, y el monstruo le confiesa su crimen, sus motivos, y le insta a crear una criatura como él, pero femenina, para no sentirse solo. Frankenstein acepta, pero durante el proceso se arrepiente por miedo a crear una nueva especie de criaturas que acaben con los humanos, por lo que cesa en su promesa, y el monstruo decide vengarse de nuevo, esta vez asesinando al mejor amigo de su creador y a su prometida.
Llegados a este punto, Frankenstein decide acabar con su creación y persigue a la criatura hasta el Ártico, donde le recoge un barco. Frankenstein cuenta su historia al capitán Walton con el fin de que nadie más repita lo que él hizo, y poco después de finalizar, muere. En ese momento la criatura aborda el barco, confiesa con tristeza sus crímenes, expone sus motivos y decide partir con la promesa de que pondrá fin a su propia existencia. El monstruo de Frankenstein tuvo relevancia en la cultura popular, protagonizando películas basadas en la obra original e inspirando a creadores de series y videojuegos. Sin duda es uno de los monstruos más famosos de todos los tiempos. Su historia abre el debate ética versus ciencia y nos descubre el tema de la creación de vida en laboratorio. Lo cierto es que la historia del monstruo de Frankenstein no está tan lejos de la realidad. En 2007, un análogo de Víctor Frankenstein, llamado realmente Craig Venter, construyó un cromosoma artificial. Él y su equipo se encargaron de sintetizar las distintas partes del ADN de la bacteria Mycoplasma mycoides en el laboratorio y encajarlas todas. Posteriormente tomaron a una bacteria llamada Mycoplasma capricolum, le sacaron su ADN y le introdujeron el que ellos habían fabricado en laboratorio. Así fue como obtuvieron una Frankenbacteria. Y ya demos comienzo de una maldita vez a la apertura de intestinos. Para responder esta pregunta hay que tener en cuenta dos cosas, y la primera que tendremos en cuenta será el proceso de descomposición. Durante este proceso existen varias etapas, pero hay unas que son bastante iniciales, como es la autólisis. ¿En qué consiste esto? Las células de los distintos tejidos, al no recibir aportes de oxígeno ni de nutrientes, ponen en marcha este mecanismo, que consiste en que sus enzimas digestivas las comienzan a digerir desde dentro hasta fuera, resultando en que la célula termina reventada. Cuanto más tiempo pasa, más células ponen en marcha el mecanismo de autólisis. Sin embargo, se pueden utilizar tejidos de muertos, lo vemos todos los días con los trasplantes. Lo que pasa es que hay una parte muy concreta del cuerpo que es la que puede dar problemas a la hora de dar vida al monstruo de Frankenstein, y es el cerebro. El cerebro es el órgano del cuerpo que menos tiempo tarda en morir. Existen dos tipos de muerte. Una se llama muerte clínica, que consiste en que desaparecen signos vitales como el pulso o la respiración. Sin embargo, tenemos un periodo de tiempo en el cual podemos revivir a la persona utilizando, por ejemplo, desfibriladores. En estos momentos, el cerebro se encuentra plenamente sano, pero conforme pase el tiempo y este órgano no reciba ningún aporte de oxígeno, se irá destruyendo, se irá dañando cada vez más. Y el tiempo en que tarda en dañarse por completo es espantosamente corto. En concreto son 4 o 15 minutos, está por ahí el rango. Con lo cual os podéis imaginar que hay que actuar con extrema rapidez y que si se puede ganar tiempo haciendo RCP, que no estaríamos haciendo más que la propia función del corazón de bombear sangre hasta el cerebro, pues mucho mejor, pero hay que mantener el cerebro irrigado. En el momento en que el cerebro está tan dañado que no se puede revivir a la persona de ninguna forma, es cuando entramos en el periodo de muerte biológica, el cual es totalmente irreversible. Teniendo en cuenta que, como dice el Dr. Frankenstein, sacó los cadáveres de salas de disección, patíbulos y mataderos, lo más probable es que esos cadáveres hayan tenido un tiempo de muerte superior a 15 minutos. Por lo tanto, el cerebro estaría tan dañado que no sería funcional. Así que por mucho que intentase hacer esta persona para revivir a su monstruo, no tendría ninguna manera, porque por muy sanos que se encontraran los otros tejidos, el cerebro estaría dañadísimo y si no pones en marcha el motor del cuerpo, no sirve de nada. Sabemos que el Dr. Frankenstein usó tejidos de distintos cuerpos, hizo un ser totalmente parcheado con cadáveres. El problema que nos encontramos es cómo podía unir todos los nervios del cuerpo, absolutamente todos, para hacer todas las partes funcionales. Eso ya es difícil. Hoy en día
se puede en parte, pero es bastante difícil, no os quiero ni contar, en el siglo XIX, que es cuando se escribió la obra. Y aparte de eso, en el supuestísimo caso de que consiguiese unir todo y que todo estuviera funcional, ¿qué hay del sistema inmunológico? El sistema inmunológico del cadáver que lo haya sacado reconocería como propios los tejidos del cadáver del cual proviene. Pero, ¿y del resto de cadáveres? Ese sistema inmunológico se volvería totalmente chiflado, estaría atacando absolutamente todos los tejidos, sería un completo caos. Y cuando el sistema inmunológico ataca a una parte del cuerpo, la destruye por completo. Como el ejército que va a una ciudad y la destruye totalmente. Pues ocurre lo mismo, y si una parte se destruye, ya no es funcional. Por lo tanto, conectar todos los tejidos de distintos muertos y que todo funcionase a la perfección, y más en el siglo XIX. Ni de coña. Ya os he dicho que durante el periodo de muerte clínica cabe la posibilidad de revivir a la persona mediante electricidad utilizando un desfibrilador, especialmente para hacer que el corazón vuelva otra vez a adquirir el pulso. Es justamente para eso. Pero en el supuesto caso de que se pudiese revivir un cerebro después de la muerte biológica, no debería ser con un rayo. El voltaje de un rayo es altísimo. Aparte de eso, después de la muerte biológica no puedes volver a poner en marcha el cerebro. Sí es verdad que el sistema nervioso conserva la capacidad de conducción de electricidad, que era lo que realizaba Galvani y otros en otros cadáveres y que provocaba distintos espasmos en los muertos. Pero no dejaba de ser eso, espasmos. No un síntoma de que la persona o el animal estaba volviendo a vivir. Según cuenta el Dr. Frankenstein en la obra, su monstruo de 2,44 metros estaba totalmente proporcionado. Es decir, que todos los órganos y todas las partes del cuerpo que encontró podrían pertenecer a personas que tuviesen una altura similar. ¿Qué posibilidades hay de encontrar eso? 2,44 metros es una altura muy alta. Incluso supera a la de algunos jugadores de baloncesto. ¿Qué posibilidades hay de encontrar cadáveres de personas como esas en un pueblo concreto o en una ciudad concreta? Realmente son muy pocas. Las posibilidades de experimentación con personas de ese tipo son muy limitadas. Por lo tanto, esto queda bastante fantasioso. Hacer un monstruo de estas dimensiones es un poco complicado, deberías de trabajar con cadáveres a nivel mundial, no al nivel de región, que era con los que trabajaba el Dr. Frankenstein. Si os soy sincera, lo desconozco totalmente porque el trasplante de cerebro o de cabeza en humanos todavía no se ha hecho. Desgraciadamente, sí es verdad que se utilizó a un mono para realizarle un trasplante de cabeza hace tiempo, pero el mono no era capaz de decir si él se sentía él mismo o se sentía otra persona, por lo tanto no sabemos qué efecto puede tener eso. A lo que me refiero es a que si se utilizó un cerebro concreto para realizar al monstruo de Frankenstein, evidentemente lo que nos lleva a preguntarnos es, ¿la persona a la que pertenecía ese cerebro seguía existiendo en el cuerpo del monstruo? ¿O ese cerebro se reinició y adquirió una nueva personalidad? Vamos a contemplar las dos posibilidades, pero ya os digo que esto no deja de ser especulaciones. Si el cerebro se encontrase plenamente sano, conservaría por tanto también la memoria y, en ese caso, la personalidad que adquiriría el monstruo sería la del dueño de ese cerebro. Imaginaos al dueño, se encontraría totalmente horrorizado al ver que no está en un cuerpo que no es el suyo. Y aparte de eso, en un cuerpo que es terriblemente feo, como se cuenta en la obra. Sin embargo, el monstruo de Frankenstein tiene una nueva personalidad, por lo que podríamos pensar que la parte de la memoria del cerebro estaría dañada. Sin embargo, hay un dato bastante curioso. El monstruo de Frankenstein, aparte de ser inteligente y elocuente, en un principio no sabe hablar y lo aprende con el tiempo. Lo cual nos lleva a hacernos una pregunta. Vale,
tiene la parte de la memoria dañada, pero ¿y la parte del habla? Porque esa parte es distinta. Si ese cerebro tuviese la parte del habla dañada, el monstruo de Frankenstein no podría hablar de ninguna manera, no podría aprender. Recordemos que el cerebro probablemente sea el cerebro de un adulto. No creo que una persona como el Dr. Frankenstein, que era bastante inteligente según la obra, utilizase el cerebro de un niño para crear a su monstruo que tiene un cuerpo de adulto. Por lo tanto, si es un cerebro maduro, la capacidad del habla ya la tendría desarrollada. El hecho de que no sepa hablar en un primer momento y luego lo aprenda es más propio del cerebro de un niño que el de un adulto. Si ya no sabe hablar desde el principio es que tiene la parte del habla dañada, por tanto no tiene mucho sentido eso. Y desmontaría en parte a este monstruo de nuevo. Con todo lo que acabo de contar, creo que queda bastante claro que el monstruo de Frankenstein es una criatura que se aleja muy lejos de algo que podría ser real y nos da una muestra del desconocimiento que existía en aquella época sobre temas de ciencia. Sin embargo, este personaje no deja de ser uno de los más interesantes de la ciencia ficción y uno de los más aterradores del género del terror. Así que perdóname, monstruo de Frankenstein, pero quedas destripado.